ver, el taller, bueno, se origina como taller de paisaje, venía existiendo hace tiempo, quizá el cambio más importante que se hizo es que ahora es un taller optativo, en el fondo no es obligado, y yo creo que la gran diferencia que eso produce es que los alumnos que lo eligen de alguna forma tienen cierta preferencia por temas de arquitectura del paisaje o paisaje propiamente tal. Entonces ese es uno de los orígenes. El otro tiene que ver con una cosa muy de la contingencia, ni siquiera vamos a decir nacional, sino de metropolitana de Santiago, y tiene que ver con la ampliación del límite urbano. Entonces nosotros entendimos eso como una oportunidad para pensar esa presión inmobiliaria, porque normalmente se dice como ya la línea avanzó, listo, todo ese suelo básicamente se va a perder, van a ser urbanizaciones de muy mala calidad, que en un tiempo más van a quedar vacantes, hay una especie de rotación de estrato socioeconómico y después quedan, digamos, a la mano de Dios nomás y empiezan a deteriorarse, hasta que ocurren cambios, que llega la movilización, por ejemplo llega el metro, entonces de nuevo hay ahí una inyección de capital y por lo tanto una nueva transformación. Pero son ciclos que ya hasta ahora más o menos hemos visto y no muy felices en la periferia de Santiago. Entonces esto es una oportunidad para pensar cómo el capital como cultural de esa zona, que es bien agrario y es bien excepcional que sea tan agrario y tan cerca de Santiago. Uno básicamente no lo ve mucho porque las vías conectores, especialmente la autopista, la ruta 5 o la salida esta de Vespucio o Sur Express, uno pasa por el borde de este lugar y hay una especie como de isla que se podría decir que se arma entre la infraestructura y este cerro Alto Huahuel, que le llaman Santa Rita, donde está la viña Santa Rita, que ha quedado como un bolsón agrícola y que a pesar de que ahora el PRM no lo incluye, lo amenaza porque realmente se acerca demasiado. Entonces era cómo pensar una expansión urbana, cómo organizar esta presión resguardando el valor agrícola, ya que el valor agrícola no está resguardado por nuestros instrumentos de planificación, porque como hablábamos en la entrevista pasada, los instrumentos de planificación nuestra resguardan los valores ecológicos o dejan urbanizar o no urbanizar con ciertas densidades, pero no privilegian la actividad productiva agrícola, diciendo este suelo no puede urbanizarse por el alto valor que tiene. Y nosotros hicimos, nosotros no las mediciones instrumentales, pero sí accedimos a fuentes bibliográficas donde pudimos constatar que había suelo de primer nivel, y por eso hay tantas viñas y tantos frutales que hoy día se explotan, y harta comunidad. Nos dimos cuenta que vivía mucha gente, población rural y algunos no tan rurales, y en ese como híbrido pensábamos que había una alternativa de pensar este Santiago sur, digamos, el lado sur de Santiago, y por lo demás el borde del río Maipo, porque en el fondo lo que el PRMS amenaza no solo, el avance del PRMS no solo es el suelo, sino el río, que es el elemento principal de nuestra gran cuenca. O sea, el Maipo es el nombre de nuestra cuenca, el Mapocho es un tributario, pero en realidad es el Maipo el elemento principal. Y la otra cosa que en realidad no lo origina, fue una especie de coincidencia, pero muy fructífera para nosotros, fue que en paralelo se impartió un curso optativo que se llama Foodscapes, que hablaba sobre todo el tema de la globalización del alimento. Cuando hoy día cómo los mercados globales realmente han dibujado el mapa del mundo. Hay varios teóricos que hace rato vienen diciendo eso, que en realidad la comida es la que dibuja el planeta, incluso desde el Imperio Romano, pero yo creo que hoy día se ve bien claramente, al punto que hay localidades como por ejemplo África que han sido destinadas de repente a cultivar ciertas cosas y solo cultivan eso, entonces después al ser un monocultivo ellos mismos su economía decae cuando el comprador decide no comprarles más. Entonces la globalización puede ser muy injusta en esta repartición, o muy beneficiosa si es que tú tienes un producto que es muy escaso por tu clima. Y eso altera las redes sociales, altera la forma en la que las ciudades crecen o no crecen, y en cómo se va concentrando y a veces desconcentrando la población. Entonces definitivamente hay un movimiento ahí, hay temas medioambientales importantes, o sea, la forma de repente de cultivos que además de ser monocultivos son muy intensivos, terminan por deteriorar totalmente un suelo y luego ese suelo es abandonado y con ellos toda la gente que trabajaba para esa extracción o cultivo y luego se van trasladando. Entonces hay migraciones importantes, hay movimiento de capital, hay presión, pero lo que sin lugar a dudas es verdad es que
al menos hoy día en la periferia de Santiago, la producción agrícola no logra hacer una presión igualable a la presión inmobiliaria. O sea, para decirlo en términos así bien ilustrativos, las viñas que están en el borde sur de Santiago no alcanzan a producir lo suficiente como para que llegue una inmobiliaria y le haga una oferta y diga: este suelo para cultivarlo para vivienda rinde mucho más. ¿Ya? Y muchas veces ha pasado que la presión inmobiliaria ha desplazado actividades agrícolas bien antiguas, como lo son muchas veces las viñas en esta cuenca. Que nosotros pensábamos que, o sea, principalmente lo que nos encontramos era eso, esa observación de que había una oportunidad, que nosotros incluso nos sentimos motivados a presentarle a algunas autoridades locales, porque había un montón de elementos que sobre todo era la infraestructura, o sea, hídrica, el río, luego las viales y luego un brazo ahí de la cordillera que entra, que arman un espacio que quizás no es tan atractivo para el crecimiento urbano, porque se puede decir que es un poco discontinuo, ¿ya? A pesar de que está bien conectado, es discontinuo en términos de que no es tan extensa la superficie que puedes urbanizar. Después te encuentras con estas vías, ¿no es cierto? Entonces, ahí encontrábamos que había una oportunidad. Pero por otro lado, y eso era la cosa quizás más interesante que encontramos, es que estaba lo suficientemente conectado, esta, llamémosle isla, para ser accesible, por ejemplo, desde el metro. Muy fácilmente, o sea, hay 2 estaciones de metro, hay harto transporte público. ¿Por qué? Porque al otro lado de la ruta 5 está Buin, por ejemplo, San Bernardo se va extendiendo, al llegar casi al borde del río, ahí hay otra estación de metro, entonces de metrotren, quiero decir. Entonces pasa el ferrocarril por ahí, pasan estas grandes arterias y nos damos cuenta que era un lugar muy visitable y accesible. Entonces, por un lado tenía esto de que, a pesar de que igual hay presión inmobiliaria, no era del todo atractivo para la expansión inmobiliaria, era muy rico desde el punto de vista agrícola y era muy cercano. Entonces entendíamos este lugar también como un destino. Y también basado un poco en los ejemplos que tú pones como países de repente más desarrollados que tienen una cultura agrícola importante, como la italiana, la española o la francesa, que son más climas más similares a los nuestros, donde el tema de la experiencia agrícola y del valor agregado al alimento, o sea, es decir, no solo es la viña y que vende su caldo de uva, sino que realmente hay todo un tema más turístico quizás vinculado a la experiencia del producir, que se convierte en algo suficientemente atractivo como para ser visitado no solo por los turistas, por los ciudadanos. De verdad nos interesaba ver este lugar como un destino para los santiaguinos. Por eso el artículo que escribí dice un día de campo en Santiago, o sea, es realmente ir un día de campo porque está a distancia de ir a pasar el día. Y hay experiencias en Santiago, hay una en particular que se llama Huellas Verdes, que es un grupo de agrónomos que hicieron en Lampa, si no me equivoco, en Colina, unas cuantas hectáreas, las están cultivando, ¿no es cierto? Y tienen un sistema de membresía en el cual tú, yo, cualquiera puede pagar 2 veces al año y recibir toda la semana en su casa una canasta de frutos producidos acá, que son de muy buena calidad. Yo no soy miembro, pero tengo amigos cercanos que consumen estos productos habitualmente, de todos los colores más vivos que te puedas imaginar, producidos en tierra santiaguina, a un precio bastante competitivo con el mercado, digamos, el supermercado o la feria del barrio. Y además con un valor agregado, que ahí es donde yo creo que está el punto, que es que tú, además de ser miembro y pagar por adelantado tus cuotas, tienes la obligación de ir 2 o 3 veces al año a ser parte de la faena, ya sea arar, cultivar, echar fertilizante, bueno, creo que no echan porque es bien orgánico, pero todas las labores agrícolas fáciles de hacer por personas con sus hijos, incluso a veces con niños, y se entiende eso como un destino, como una actividad recreativa. Entonces, y ha funcionado, o sea, se ha sostenido en el tiempo y ha crecido bastante el proyecto, no sé si en superficie, pero sí en cantidad de miembros y en la cantidad de productos y en su rentabilidad. Entonces, definitivamente, pareciera que en el mundo en vías de desarrollo hay una especie de vuelta atrás para entender que el proceso agrícola y la producción puede ser parte de nuestra experiencia recreativa, se puede ser de aprendizaje también para niños, para colegios, etc. Yo creo que tenemos limitaciones porque, por ejemplo, nos falta conocimiento de temas ecológicos, también de temas geográficos, geológicos,
y a veces de transporte muchísimo, porque todo esto tiene que ver con esa escala. Pero yo creo que el arquitecto sí tiene algo que decir, primero porque nuestra formación, el pensamiento conceptual y de relacionar cosas y de entender como los valores agregados que hay en ciertas decisiones, creo que es fructífero a la hora de discutir con otros. Yo creo que no es una decisión que puedan tomar exclusivamente arquitectos, pero creo que estamos capacitados para tener opiniones y propuestas que pueden nutrir esa discusión. Y también creo que hay una cosa que no sé cómo siquiera la llaman en español, que es esto de la diferencia entre el top-down y el bottom-up de la toma de decisiones, ¿no es cierto? Yo creo que se ha instalado bastante, incluso en nuestra sociedad, esta idea del bottom-up, o sea que las pequeñas floraciones, digamos, de actitudes y actividades logran armar cultura, que uno no necesita una decisión tomada desde el poder central hasta la regional y metropolitana y entrar, sino que realmente la señora que, por ejemplo, en este sector vendía manzanas y de repente se le ocurrió que si ella hacía cúgenes de manzana y además ponía una cafetería al paso y después otras señoras le empezaron a copiar y fíjate que se armó, te estoy ridiculizando, la ruta de la manzana. Yo creo que sin lugar a duda nuestro territorio, nuestro paisaje cultural, no solo el paisaje así, digamos, vegetal, ha demostrado que eso es posible y es real. Uno lo ve suceder a pesar de la geografía a veces difícil que tiene Chile, ¿no es cierto?, de esto Chile interior, donde a veces el tema como de comunicación, ya sea verbal o vial, digamos, de congregar a veces es difícil, se arman muchas islas en nuestra topografía, en nuestra geografía, perdón. A pesar de eso, yo creo que las comunidades logran armar tendencias a partir de a veces iniciativas que son tan individuales como por ejemplo el tema de Huellas Verdes, que no partió siendo más de 2 o 3 personas, o las famosas rutas del vino y aparecen de repente rutas de otra cosa. Entonces yo creo mucho en la estrategia, que ni siquiera es una estrategia del bottom-up, y yo creo que en eso los arquitectos sí tenemos que aportar. No resolverlo todo desde la escala macro a la micro, sino a veces saltarnos escalas. Pero así todo, tener en la mira un paisaje pensado, ideado y que puede llegar a estar terminado después de que uno incluso se muere. Y en eso, más bien, ahí desaparece como esa vanidad que a veces tenemos los arquitectos de la obra construida al frente nuestro. O sea, no es una obra construida, son pedazos de cosas que en el futuro podrían armar un paisaje cultural. Yo creo que en la medida en que no se obstruyen, y que pasa que muchas veces no se obstruyen, conviven, digamos. O sea, cuando especialmente la cosa más pequeña, lo local, no trata de quitarle mercado a lo grande, sino otra palabra muy clave para los economistas, que es la diversificación de la economía. Entonces no es que yo voy a quitar hectáreas donde había de nuevo el ejemplo de manzana, sino que cuando las manzanas maduras caigan y yo ya no pueda vender, las que me queden las voy a transformar en algo. Y las voy a transformar en algo que tiene cultura y que tiene conocimiento. Y ese valor agregado me va a abrir un nicho paralelo y que no compite. Porque si no es muy difícil que la economía local compita con la grande. Entonces, el almacén no le gana al supermercado, jamás. Pero el almacén tiene cosas específicas, entonces tú sabes que la persona cuando quiera hacer las compras del mes va a ir al supermercado. Pero todos los días de vuelta de su trabajo va a pasar por el almacén. Y el almacén se las tiene que jugar porque tiene que ofrecer esa otra cosa. Y esa otra cosa es la economía local más pequeña, que yo creo que logra, insisto, no competir, pero diversificar a la otra y por lo tanto traer más flujo, que finalmente es lo que el grande también quiere, más flujo de personas. Y si ese flujo se da porque hay una cosa pequeña o varias cosas pequeñas, mejor todavía, porque esas cosas pequeñas jamás van a competir con la grande y le van a agregar, finalmente. Entonces hay una cosa medio así como de coreografía, pero que de nuevo no viene de un coreógrafo que lo está diseñando todo, es como un baile que sea más o menos solo y que yo creo que tiende a funcionar, pero eso no quita que tienen que haber normas de convivencia y que las cosas están reguladas. Obviamente que una pyme tiene que tener certificaciones, igual que el grande, porque si no también es injusto. Entonces, claro, hay formas de facilitar la aparición de estos, digamos, emprendimientos locales, pero también debe haber formas para
facilitar su comienzo y que luego finalmente añada y agrega a las producciones más masivas que se dan en todos los paisajes y que son bien propias, especialmente de países como los nuestros, que están muy supeditadas a economías globales. Entonces, si tenemos que producir cobre, casi producimos puro cobre y madera, y nos preocupamos un poco de eso otro, pero yo creo que lo otro igual subsiste subterráneamente y yo creo que ahora nos estamos abriendo más a que exista y dándonos cuenta que es beneficioso y no competitivo con las economías mayores. Yo creo, bueno, un poco lo propone el texto, que digamos esa paradoja de que nosotros nos alimentamos del suelo, lo necesitamos, entonces cada vez somos más y necesitamos más suelo para alimentarnos, pero también necesitamos más suelo para habitar. Entonces finalmente nos terminamos como comiendo, o sea, o matando a la gallina los huevos de oro. Entonces ahí hay una paradoja importante de solucionar, que lo que se propone, yo creo que el taller también partió de ese supuesto, que es que el parque periagrícola, ¿no es cierto? Parque agrícola periurbano es una solución importante porque finalmente se instala en la periferia de la ciudad, produce bolsones que incluso después pueden ser rodeados por la ciudad, eso no hay problema, pero tiene un tamaño tal que pueden asegurar la base alimentaria de la ciudad, que es una cosa, nosotros nos hemos preocupado muy poco de eso. Nosotros somos 6, 7 millones de habitantes en una misma ciudad, dependemos hoy día de todas las regiones de Chile. Y bueno, han habido crisis políticas en este país que han demostrado que si los camioneros deciden no entrar, nos quedamos sin comida, de verdad, nos quedamos sin comida. Porque nosotros no comemos de nuestra periferia, comemos de Chillán, Rancagua, del norte, hasta cosas de Perú y de Bolivia llegan hoy día. Entonces, de verdad, la base alimentaria de una ciudad así de poblada no puede apoyarse en sus vías de comunicación, porque lo hace frágil frente al precio del transporte, ¿no es cierto?, el precio de la refrigeración de estos productos, porque son traídos de lejos refrigerados. Entonces, el asegurar la base alimentaria pasa por tener bolsones más o menos grandes de producción agrícola ubicados próximos, muy fácil de acceder, ¿ya? Y yo creo que no uno, quizás dos, quizás tres, depende del tamaño de la ciudad. En Europa existen por lo menos dos casos que nosotros estudiamos bien. Uno es el Parque Agrícola de Milán, y el otro es el Parque de Llobregat, a las afueras de Barcelona. Y realmente han funcionado bastante bien en términos de producción, de rentabilidad. Tienen tenencias de tierra combinada, o sea, no es de nuevo un gran dueño que administra esto, digamos, no es Sir Polman ahí que tiene ahora un parque agrícola, sino que son muchas personas. Hay grandes terratenientes que se asocian con otros, hacen una cooperativa, y pequeños agricultores que conservan, pero adhieren, ¿no es cierto?, a cierta reglamentación interna de traslado, de entradas, de salidas, se cuidan entre ellos los cultivos, etc. Y logran abastecer la base alimentaria a un precio justo, ¿no es cierto? Y no tienen que emigrar a otra parte, que también es importante. Cuando la gente que tiene el conocimiento de la tierra tiene que emigrar, o que sus hijos deciden ser técnico informático, porque en el fondo, ¿por qué voy a aprender a hacer algo que mi padre está siendo más bien expulsado de donde él vive? Porque ya no puede pagar ese suelo porque está siendo presionado, ¿no es cierto?, por la inmobiliaria. Entonces él se tiene que ir. Yo no siento ninguna atracción por hacer ese mismo oficio o labor, o incluso tecnificarla o profesionalizarme al respecto, sino que hago una cosa totalmente distinta. Entonces yo creo que el parque agrícola periurbano es como trabalengua. Es una súper buena respuesta y obviamente con el valor agregado que decía hace un rato, de que se convierte en un destino. Porque no es un gran campo, ¿no es cierto? No está rodeado de cerco electrificado, es un lugar accesible, que sus canales, que sus caminos, que todos esos lugares del campo en que todos hemos gozado cuando chicos hemos tenido la oportunidad de estar en el campo, todavía guardan esa característica recreativa de encuentro familiar, además de que uno puede más bien comprar cosas ahí o comprarlas en Santiago o en la ciudad que sea, porque esto está cerca. Mira, yo creo que además del romanticismo, que estoy súper de acuerdo, porque a mí me da mucha risa, a veces uno va a tiendas como Home Center y todo, a mí me gustaría ser como un carro lleno de todas las cosas que tratan de imitar las cerquitas de campo, entre llaves. Entonces uno podría ser como un carro así de puras cosas hechas en China, pero que emulan esa idea del parrón, de la cuestión de greda, y entonces hay como mucha añoranza por tener eso en tu casa, a lo mejor por lo que tú decías de que somos todos provincianos de corazón. Pero
Yo creo que así como que la respuesta no es como, oye, seamos más románticos, sino que a veces nos cuesta imaginarnos instancias sociales en las cuales hay una verdadera transversalidad, porque incluso los moles, por ejemplo, que hoy día se entienden como el lugar, junto con algunos parques donde uno se encuentra, están súper estratificados, o sea, tú vas a un determinado mall y va a un cierto tipo de público y otro, entonces creo que Santiago y muchas ciudades latinoamericanas nos cuesta realmente eliminar esa barrera que probablemente se instaló desde la colonia, ¿no es cierto?, en que nos ordena, ¿sí?, con respecto normalmente a un cierto pedigrí o a los recursos de poder adquisitivo, pero sobre todo a un pedigrí a veces. Y yo creo que incluso en esa aristocracia chilena, el campo era un lugar donde esas barreras desaparecieron. Entonces hay historia en toda la familia de hijos medio curiosos que aparecieron por ahí y ciertas transversalidades que ocurrieron incluso a nivel familiar, ¿no es cierto? Historias de mucha lealtad en el campo sin importar quién era el patrón y quién era el empleado. Entonces creo que la vida agrícola, el rigor de la extracción agrícola y del cuidado que se tiene con este cultivo, digamos, hay una cosa de comunidad que aparece muy fuerte y hay una cosa que traspasa la extracción socioeconómica. Entonces yo creo que es una buena oportunidad pensar en lugares recreativos que tienen que ver con esto, no solo con ir a mirarnos como quien pasea, ¿no es cierto?, por un boulevard o por un mall, sino un lugar donde todos tenemos algo que hacer. Y en esa función realmente nos podemos encontrar con otros, creo, de una forma más honesta, que ocupando ese lugar que heredamos seguramente en la sociedad y que uno a veces se cansa del que sea, del más alto, del más, todos se cansan y creo que en ese sentido la vida como más vinculada al mundo agrícola es una oportunidad para traspasar esa barrera.